Bienvenidos a un nuevo vídeo de canal YouTube Trabajando con Matemáticas. Dentro del curso segundo de secundaria estamos viendo el álgebra, hemos llegado al quinto punto que lo vamos a dedicar a la división de monomios. Bien, se pueden dar dos casos. Si el numerador y el denominador tienen potencias de igual base, pero los exponentes de las potencias del numerador son mayores o iguales que los exponentes de las potencias del denominador, se dividen los coeficientes y se restan los exponentes manteniendo la base. En estos casos el resultado es un monomio o un entero. Vamos a ver ejemplos que siempre lo clarifican. Menos 40 entre 8 es menos 5. División de potencias de la misma base, mantienen base y restan exponentes. Y tenemos otro, menos 35 entre 7, menos 5. División de potencias de la misma base, mantienen base, restan exponentes y el i al cubo. División de potencias de la misma base, pero nos encontramos con que aquí tenemos dos coeficientes que es una fracción que daría lugar a un número decimal. Y vamos a evitar siempre poner números decimales, por lo tanto lo dejaremos como 5 sextos y aquí la división de potencias de la misma base, mantenemos base, restamos exponentes. Y hay un cuarto caso que es cuando al dividir solo queda un número entero. Por ejemplo, cuando nosotros tenemos 6 entre 2, que sería 3, pero x elevado a 4 entre x elevado a 4 es x elevado a 0, y x elevado a 0 es 1, por lo tanto 3 por 1 es 3. Bien, hay un segundo caso que es cuando al dividir queda parte literal en el denominador. El resultado no es un monomio, porque los monomios solo relacionan letras y números mediante la multiplicación. Vamos a ver ejemplos. Fijaros que si yo hago la división de 12 entre 6 me da 2, pero ahora al dividir x elevado a 4 entre x elevado a 6 me queda x elevado a 2 debajo. Por lo tanto, esta potencia está dividiendo y los monomios no permiten más que la multiplicación. Por lo tanto, esta expresión ya no es un monomio. Por más que lo podamos poner de esta forma, 2 por x elevado a menos 2. Resulta que los monomios necesitan que los exponentes sean positivos, porque si no, no sería una multiplicación, sería una división. Otro ejemplo, 120 entre 60 es 2, x elevado a 7 entre x elevado a 2 es x elevado a 5, pero el i al cubo está debajo, por lo tanto ya tenemos otra vez algo que no es un monomio. Por más que lo pongamos ahora como una multiplicación, pero si el exponente es negativo, no es un monomio. Los monomios necesitan que los exponentes sean positivos. Otro caso más. Menos 12 entre 5 es menos 2. X al cuadrado entre x al cuadrado es x elevado a 0. Y elevado al cubo está debajo. Por lo tanto, menos 2 y elevado a menos 3 no es un monomio. Por lo tanto, llegamos a la conclusión que al dividir monomios, este entre este, o este entre este, o este entre este, podemos encontrarnos con expresiones que no son monomios. Bien, vamos a hacer una actividad resuelta que nos va a venir bien para ver en concreto la división de fracciones. Vamos a ver, este es muy fácil, 28 entre 7, 4, x elevado a 30 entre x elevado a 23, x elevado a 7. Aquí tenemos que ir de izquierda a derecha, por lo tanto primero esta división, 32 entre 8 a 4, división de potencias de la misma base, 12 menos 4, 8, ponemos el 4x al cubo y 4 entre 4 es 1, no hace falta poner el 1, 8 menos 3, 5. Bien, llegamos a esta que nos va a clarificar cómo tenemos que proceder cuando tenemos división de dos monomios. Esto sí es un monomio, aunque sea el 2 está abajo, pero es un medio realmente está multiplicando a x elevado a 5, por lo tanto sí es un monomio. Es una división de dos monomios, pero los coeficientes en forma fraccionaria. ¿Qué tenemos que hacer? Bueno, pues lo primero, convertir esta expresión en esta otra. ¿Qué diferencia hay entre las dos? Que este x cuadrado pertenece al numerador y va a pasar a estar en el numerador, ¿vale? X cuadrado tiene que estar arriba. Una vez que lo tenemos así, recordamos que la división es una multiplicación por la inversa de la segunda fracción. Por lo tanto, ahora ya sabemos que x cuadrado pertenece al numerador y como lo vamos a poner la inversa, el x cuadrado pasa a dividir y el 3 pasa arriba, porque hemos dicho que la división es una multiplicación por la inversa. Por lo tanto, el 3 pasa arriba, x cuadrado abajo. Y ahora ya es muy sencillo, 3 medios y división de potencias de la misma base restan exponentes. En este otro caso, lo primero que vamos a hacer es reconvertir esta expresión en esta otra. ¿Qué diferencia hay? Pues solamente que la hemos convertido en fracción. Esta de aquí la hemos convertido en fracción. Una vez hecho eso,
simplemente recordar que la división es una multiplicación por la inversa. Por lo tanto, y al cubo pasa a estar abajo, el 2 arriba. De manera que menos 2 por 2 sería menos 4 y ya tendríamos y al cubo entre y al cubo y elevado a 0. Por lo tanto, nos quedaría solamente x. Menos 4x sería la solución de esta división. Y luego tenemos esta otra división, que es muy sencilla, menos 3 entre menos 3, que es 1, a al cuadrado entre a al cuadrado a elevado a 0, que no haría falta ponerlo. Bien, como siempre nos vamos a poner a prueba, vamos a parar el vídeo y a ver si esta vez nos sale todo bien. Bien, esto algunos eran muy sencillos. Menos 12 entre menos 3 es 4. División de potencias de la misma base, restan exponentes. Menos 15 entre 5 menos 3. División de potencias de la misma base, restamos exponentes. Menos 1 medio. A elevado a 2 entre a elevado a 2, a elevado a 0. Es decir, 1. Por lo tanto, desaparece. Menos 30 entre menos 2, que sería más 15. A elevado a 4 entre a elevado a 4, a elevado a 0. Es decir, 1, que desaparece. Menos 10 entre menos 2, 5. A elevado a 4 entre a elevado a 3, a elevado a 1. No hace falta poner el exponente. B elevado a 5 entre b elevado a 4, b elevado a 1. No ponemos el exponente. 15 entre menos 3, menos 5. A elevado a 7 entre a elevado a 5, a elevado a 2. B elevado a 4 entre b elevado a 4, b elevado a 0. No lo ponemos puesto que es 1. Y aquí tenemos una división. Por lo tanto, tenemos que pasar la parte literal al numerador. Por lo tanto, esta expresión va a ser igual a esta otra. Pero ahora a elevado a 5 ya está dentro del numerador y a elevado a 3 también. De esta forma lo que conseguimos es que recordamos que la división es una multiplicación por la inversa de la segunda. Por lo tanto el 8 pasa a estar arriba y el 3 al cubo pasa a estar abajo. Y ahora simplemente 8 por 3 24, 4 por 3 12 y ahora a elevado a 5 entre a elevado a 3, a elevado a 2. 24 entre 12 2, por lo tanto 2a al cuadrado sería la solución de esta división. Bien, una vez más nos ponemos a prueba y ahora sí, nos tiene que salir todo bien. Bien, a ver si es verdad que nos ha salido todo bien. 24 entre 6 a 4, 35 menos 23 a 12. Por lo tanto, este seguro que lo habéis hecho bien. Aquí tenemos que ir de izquierda a derecha. Primero esta división, 30 entre 6 a 5, 15 menos 4, 11. Y ahora la segunda división. 5 entre 5, 1, no hace falta ponerlo, 11 menos 3, 8. Bien, bueno, tenemos aquí una división. Una división, recordamos que es una multiplicación por la inversa de la segunda. 12 está dividiendo, pasa multiplicando. X cuadrado está multiplicando, pasa dividiendo. Por lo tanto, en esta situación nos encontramos que 12 entre 4 va a ser 3 y x elevado a 5 entre x elevado a 2 restamos y nos queda x al cubo. Esta expresión la ponemos como esta, simplemente poniendo un 1 debajo. Y ahora también hemos puesto el i al cubo dentro del numerador para que sepamos que está arriba. Y ahora es el momento de convertir la división en una multiplicación. Multiplicación por la inversa de la segunda. I al cubo pasa a estar abajo y el 3 que está dividiendo pasa a estar arriba. Por lo tanto, nos va a quedar menos 12 por 3, menos 36. I elevado al cubo entre i elevado al cubo y elevado a 0, es decir, 1. Y x, que no tiene con quién dividirse, que hay que ponerlo. Por lo tanto, menos 36x va a ser la solución de esta división. En esta otra, menos 4 entre menos 3, lo vamos a poner de esta forma, para que volvamos a una situación parecida a las anteriores. Menos 4 entre menos 3, que va a dar más 4 tercios, al cuadrado entre al cuadrado, a elevado a 0, es decir, 1. Aquí tenemos otra vez una división. Hacemos lo de siempre, el a al cubo lo aseguramos dentro del numerador, el a al cubo dentro del numerador. Esta expresión y la otra son equivalentes, pero ahora lo convertimos en una multiplicación por la inversa de la segunda. 2 pasa a estar arriba, a al cubo abajo, de forma que 3 por 2, 6, entre 4 lo simplificamos y nos va a quedar 3 medios y a elevado a 3 entre a elevado a 3, a elevado a 0, es decir, 1. Bien. Hablando de simplificar, vamos a hacer una actividad resuelta para recordar cómo podemos simplificar las expresiones. Si yo tengo este monomio entre este monomio, lo mejor es que descompongamos factorialmente. Este 48 es 2 elevado a 4 por 3, es decir, 16 por 3, y 84 sería 2 al cuadrado por 3 por 7. De forma que ahora simplemente división de potencias de la misma base, 2 al cuadrado, 3 entre 3 se va, 7 queda abajo,
y x al cubo entre x cuadrado, x elevado a 1, y al cuadrado y entre elevado a 1 y elevado a 1 y z que lo ponemos. Por lo tanto, nos va a quedar 2 al cuadrado, que es 4, 4 séptimos de x, y y z. Será la solución. Bien, nos ponemos a prueba y a ver si nos sale todo bien. Bien, 56 sería 2 al cubo, es decir, 8, 8 por 7, y 84 sería 2 al cuadrado por 3. Cogemos y dividimos las potencias de la misma base. X al cubo entre x al cuadrado es x elevado a 1 y elevado a 2 entre y elevado a 2 y elevado a 0. Por lo tanto, vamos a tachar ahora también 2 elevado a 3 entre 2 elevado a 2, que nos va a quedar 2 elevado a 1. 7 con el 7 se va y nos va a quedar 3. 2 tercios de x va a ser la solución de este ejercicio. Y en este hacemos lo mismo, descomponemos factorialmente y nos queda que 2 al cubo con el 2 al cubo se va a ir, 3 al cuadrado con el 3 elevado a 1 va a quedar 3, recordemos que había un menos, a elevado a 4 entre a elevado a 2 va a quedar a elevado a 2, b elevado a 3 entre b elevado a 2 va a quedar b elevado a 1 y el c que lo teníamos por ahí. Por lo tanto, sacamos el coeficiente fuera, menos 3 séptimos de a cuadrado bc. Y bien, hasta aquí el vídeo que hacíamos la división. Os espero en un nuevo vídeo que trataremos la potenciación de monomios.